Buenos días para todos y para todas. Permítanme como preámbulo expresarles y compartirles un cordial y afectuoso saludo a todos, al Colegio de Abogados de Sucre, a los organizadores de este evento, a Juan, que ha tenido problemas de conexión y que en buen momento el doctor Pedro ha hecho una adecuada, justa y eficaz reemplazo. Quiero expresar igualmente un cordial saludo a todos los presentes, a mis compañeros de panel, al doctor Carlos Colmenares, al doctor Rodrigo, al doctor Aquino, al doctor Omar Sumaria, al doctor Marcos Solís y al doctor Iván Pérez. Igualmente a la profesora Nelly, con quien ayer estuvimos conversando, al señor vicerrector. Y bueno, quiero de manera especial darle mis agradecimientos al doctor Rodrigo Rivera Morales por su cariño, por su confianza y por la invitación para que haga parte de este panel y poder compartir algunas ideas relacionadas con una temática de importancia en el profesional del derecho. Por sugerencia del doctor Rodrigo, el tema del cual les voy a hablar es sobre la interpretación y argumentación en la decisión judicial. Como bien saben ustedes, el solo tema da para una profunda investigación, da para una macro tesis doctoral, dado de que son unas instituciones filosófico-procesal que se puede abordar, analizar o estudiar desde diversas perspectivas del conocimiento, como por ejemplo desde la filosofía del derecho, desde la epistemología, desde la teoría del derecho, desde el derecho procesal. Y es precisamente de esto último donde voy a enfocar mi conferencia, desde el derecho procesal, pero más que todo en el aspecto práctico, es decir, en ese quehacer del juez que diariamente está administrando justicia. Ahí es donde voy a delimitar mi exposición, primero para compartir cómo opera esa actividad del juez para interpretar y argumentar sus decisiones judiciales. Es decir, lo voy a minimizar al aspecto de la razón práctica. Y segundo, para develar que es en estos razonamientos donde se puede incurrir en errores o se puede incurrir en la certeza de la decisión, lo cual permitiría a los litigantes poder ejercer el control debido a la decisión judicial. En este orden, la interpretación y la argumentación pasan a constituir un aspecto importante en el proceso judicial, particularmente en la decisión judicial, porque con ello se devela con gran devoción un enriquecedor conocimiento de estas instituciones vitales para que podamos considerar o no que una decisión ha terminado siendo justa. Pero vale preguntarse, y es lógico por cuestión de metodología,
hacernos la primera pregunta. ¿Por qué hay que hablar de interpretación y de argumentación en un proceso judicial o en una decisión judicial? La razón es muy sencilla. Cuando existe un conflicto jurídico o existe una necesidad jurídica, la cual por no haber sido resuelta directamente por quienes integran ese conflicto y se ven en la necesidad de acudir a la jurisdicción con el fin de que se restablezca un derecho que está siendo conculcado o se amenaza esa violación al derecho, entonces acudimos al juez con el fin de que, respetando las reglas propias del juicio, aplique la norma general y abstracta a ese caso concreto y específico que se le ha puesto en su consideración y del cual abocó, previa lectura definitoria de su competencia, abocó el conocimiento de ese caso. En este sentido, entonces, necesariamente surge lo que denominamos el razonamiento, porque para interpretar y para argumentar hay que razonar. Entonces surge el razonamiento como una actividad intelectual del juez en el cual encontramos inescindible los conceptos de interpretación y argumentación. Si bien son dos conceptos completamente distintos, en la decisión judicial se articulan como unos gemelos por cuanto que debe necesariamente integrarse en ese razonamiento. Pero si voy a hablar de estas dos figuras, interpretación y argumentación, que más adelante lo precisaré con ejemplos concretos, porque, doctores, históricamente los estudiosos del derecho se han preocupado más por interpretar y argumentar sobre la norma jurídica y poco se ha desarrollado en materia de interpretación y argumentación sobre los hechos. Y precisamente, aunque voy a hablar en el poco tiempo que dispongo de las dos figuras, haré mayor énfasis en lo que es la interpretación y argumentación de los hechos y cómo el juez llega a esa inferencia fáctica para poder lograr al final una decisión que denomine calificación jurídica del caso. Por eso haré mucho énfasis en la parte de la interpretación y argumentación de los hechos. Pero antes, como es lógico, y siguiendo al maestro Michel Tarufo, cuando afirma que los abogados solemos distinguir palabras cuando no son distintas, sino que son sinónimas, y muchas veces utilizamos como sinónimos algunas palabras que no lo son y que por el contrario son distintos. Siguiendo ese lineamiento del maestro Tarufo, quiero precisar que es necesario primero tener claro, definido, qué es lo que vamos a entender por interpretación para luego llegar a la interpretación de los hechos
y finalmente a la interpretación de la norma. Lo primero entonces que hay que señalar para precisar este vocablo interpretación es que debemos entenderla como una actividad intelectual, en este caso del juez, que recae sobre determinado objeto al cual se le busca dar un sentido o significado. Cuando el demandante le formula al juez una demanda, plantea una hipótesis, entonces surge la necesidad del juez entender esa hipótesis. Y para entender la hipótesis del demandante, o en materia penal de la fiscalía, es necesario que el juez acuda a la interpretación, es decir, realice esa actividad intelectual sobre ese objeto que se le está planteando, primero para encontrar un sentido, una definición de ese objeto, lo cual no quiere decir que esto constituya prejuzgamiento alguno, porque la interpretación se da en fases inclusive anteriores al momento de proferir la sentencia, como lo veré en su debido momento. No obstante, la interpretación puede ser vista desde diversos ángulos. Primero, la interpretación puede ser observada como un acto de conocimiento. ¿Qué significa? Que consiste en reconocer o discernir los posibles significados que el texto que está siendo interpretado presenta, de acuerdo a las reglas del lenguaje, a las técnicas de interpretación o a las diferentes tesis dogmáticas. Entonces la interpretación puede ser un acto de conocimiento. Segundo, la interpretación puede ser un acto de decisión, que consiste en recoger un sentido o significado de los diferentes sentidos que el texto o el enunciado le pueda presentar. Y tercero, la interpretación puede ser observada como una creación, un acto de creación, que consiste en atribuir a un texto un significado nuevo. Y en esto sí es muy particular la labor de los jueces. Cuando en la sentencia exponen la norma concreta y particular del caso concreto, que el tema de los precedentes puede servir como guía para orientar y definir casos análogos. De estas tres maneras de observar la interpretación, el jurista Ricardo Guastini dice que el primero, o sea, la interpretación como acto de conocimiento, constituye puramente una operación científica desprovista de todo efecto práctico. Y para Guastini, los otros dos maneras de observar la interpretación como acto de decisión o acto de creación, dice que estos sí pueden ser realizados por órganos de aplicación del derecho, como son los jueces de la República, y por lo tanto tienen efectos prácticos, dado que van a producir una consecuencia jurídica. Hecho esta manera de observar la interpretación, ahora preguntamos, ¿cuál es el objeto en materia de proceso judicial, en materia de práctica judicial? ¿Cuál es el objeto sobre el cual puede recaer la interpretación?
En el quehacer práctico de los juristas, tanto los litigantes como los jueces, la interpretación es una actividad indispensable para el razonamiento que concreta la respectiva hipótesis cuando un sujeto solicita al juez la protección o reivindicación de un derecho que otro sujeto amenaza o ha quebrantado, o para que responda por la comisión del delito que pudo haber cometido. Y estos planteamientos se pueden hacer en las diferentes áreas del derecho. En materia civil, cuando un demandante le solicita al juez que condene al demandado para que pague la obligación exigible y que ha incumplido, o en materia de familia, cuando el cónyuge no responsable del divorcio demanda a su cónyuge por haber incurrido en causales como, por ejemplo, las relaciones sexuales extramatrimoniales, que ha dado lugar a mucha controversia por la forma como se ha interpretado lo que se entiende por relaciones sexuales intramatrimoniales, y por eso me referiré al tema de la interpretación fáctica. O en materia laboral, cuando hay un despido injusto, porque fue desvinculada unilateralmente del contrato por haber quedado embarazada. Bueno, y en materia penal, por los diferentes delitos que se puedan haber cometido. Hasta aquí, entonces, podemos señalar que la norma jurídica que se va a aplicar al caso concreto es una norma de carácter general. Por lo tanto, regula todos los aspectos que dicha disposición pueda contener. Me explico. La norma jurídica contiene dos elementos, un elemento fáctico y un elemento jurídico. Aquí, doctores, esto me va a dar pie para defender la teoría de cómo podría llegarse a una adecuada calificación jurídica, que es una actuación procesal que antecede a la decisión judicial, sea en materia civil, en materia laboral o en materia penal. Siempre el juez debe hacer una calificación jurídica. Estos dos elementos que contiene la norma, el fáctico y el jurídico, necesariamente deben ser objeto de interpretación por parte del juez, ya que el juez debe aprehender, con H, el conocimiento de los hechos que le son suministrados por los interesados. Los interesados en el proceso le informan al juez hechos, muchos de los cuales realmente acontecieron, otros no pudieron acontecer y por lo tanto es invención de ese sujeto porque le conviene para la defensa de su hipótesis en ese proceso específico. Es decir, cuya intención es convencer al juez acerca de unos hechos que realmente no han sucedido, y es lo que la doctrina ha venido denominando de que se impuso fue la verdad procesal. No voy a hablar de eso, lo que quiero es dedicarme a cómo el juez hace la tarea de interpretar los hechos. A través de unos enunciados lingüísticos, a través de unas oraciones se construyen los hechos y de esa manera son llevados al juez. Por lo tanto, estando representados los hechos por las partes en un lenguaje, se hace necesario
que el juez interprete ese lenguaje para que pueda obtener así una claridad de lo que el hecho, ese sujeto le está manifestando o del hecho por el cual quiere convencer al juez. En la construcción de estos hechos, los enunciados pueden reflejar de alguna manera ambigüedad. Entonces, doctores, hemos dedicado todo el tiempo a mirar la ambigüedad de la norma, a mirar la complejidad de la norma, porque ese tiempo lo hemos dedicado a interpretar la norma jurídica. Y bien ha hecho la doctrina en fortalecer el tema de la interpretación de la norma jurídica, vital para la decisión judicial. Pero, así como la teoría del derecho permite y ayuda a que los jueces resuelvan casos cuando una norma es compleja, que es lo que la doctrina ha venido denominando los casos difíciles, los hechos, doctores, los hechos que también son presentados por las partes al juez, también pueden presentar ambigüedad. Los hechos también pueden presentar zonas de penumbras, razón por la cual el juez de alguna manera tiene que buscar los mecanismos y usar los instrumentos adecuados para despejar la ambigüedad que el enunciado fáctico le pueda estar presentando. De ahí que es recomendable que las partes, cuando vayan a exponer los hechos de su hipótesis, lo hagan con suficiente claridad para así darle menor dificultad al juez para interpretar el mismo y pueda captar en su mente, representar mentalmente, diríamos que casi que automáticamente refleje el juez en su mente el sentido del hecho e integrado a los demás sentidos del resto de los hechos, pueda entender cuál es la hipótesis que está presentando o el demandante o la hipótesis que está presentando el demandado. En la interpretación hay una relación entre algo que llamamos significante y algo que llamamos significado. El significante es eso, el objeto que está siendo el centro de la interpretación. Y el significado es el sentido que tú le estás dando a ese significante. De manera que hay una correlación obligatoria entre ese hecho que yo voy a interpretar y el resultado que del mismo yo dé como consecuencia de esa interpretación. Esa es la relación significante-significando, que en materia fáctica, en materia de interpretación de los hechos, el significante sería el hecho que enunció la parte y el significado sería el sentido o significado o entendimiento que el juez tuvo de ese hecho. Voy ahora a pasar al aspecto práctico con el siguiente ejemplo. La fiscalía acusa a una persona de haber cometido el delito de inducción al suicidio. Para construir la teoría del caso, que resume diciendo: condene al acusado de haber cometido el delito de inducción al suicidio. Esa es la hipótesis que va a plantear el fiscal en ese proceso. Y expone para esa hipótesis los siguientes hechos. Primero, el 20 de enero del año 2018, el implicado
le dijo a la víctima que su vida no tenía ningún sentido. El 21 de enero de 2018 le dijo: ¿para qué vas a continuar viviendo si tu vida no tiene sentido? El 22 de enero le dice: tu vida está llena de sufrimientos y así va a ser siempre. Tendrás una vida de sufrimiento. Sigue aduciendo la fiscalía como hechos. El 23 de enero de 2018 le dice: cada gestión que tú haces en tu vida es un fracaso, porque tu vida no es más que una vida llena de fracaso. Y otro día narra como él, que le dijo que si no le importa su vida, que piense en su familia, porque la vida que tiene está afectando también a su familia. Y por último, para no prolongar el aspecto fáctico, la fiscalía dice que es mejor que te suicides, es mejor que te mates. Luego la víctima se quitó la vida con un arma de fuego. Esos son los hechos. Ahora viene la interpretación de los hechos, porque la persona se quitó la vida. Pero resulta que en la investigación se adujeron nuevos hechos que llevaron a que el juez tuviera una percepción diferente, porque en la investigación se descubrió que la víctima había estado metida en unas relaciones con personas al margen de la ley, que había adquirido unas obligaciones que las había incumplido y que esas personas igualmente la habían amenazado y esa persona terminó quitándose la vida. Frente a esos dos postulados, frente a esas dos hipótesis prácticas, el juez le toca primero entrar a buscarle un sentido a cada una de ellas para que luego, con el segundo razonamiento, que es el probatorio, entonces el juez pueda encontrar la demostración de cuál es el estándar de prueba que puede en un momento dado, frente a esas dos hipótesis, prevalecer. O si prevalece la de la fiscalía que acusa a este señor de inducción al suicidio, o puede prevalecer la de la defensa, que está indicando de que la muerte se produjo por hechos completamente distintos. Entonces, miren ustedes, doctores, la razón por la cual necesariamente el juez tiene primero, inclusive, y con temor a equivocarme, primero el juez tiene que interpretar los hechos y posteriormente interpretar la norma. De los hechos nos vamos a la norma para encontrar a través de la subsunción, de cual hablaré más adelante, esa correspondencia. Pero lógico, ¿por qué acudíamos primero a la norma? Porque acuérdense que desde el siglo XIX, cuando la ideología liberal cuestionó tanto la monarquía y que se creó la bifurcación de los poderes con Montesquieu, entonces la labor del juez en el siglo XIX fue una labor bastante limitada, porque con la división de los poderes, las tareas para el juez le fueron asignadas de manera restringida. Es decir, en el siglo XIX, el legislador era el creador de la norma y el creador y el intérprete de la norma,
y el juez era simplemente un aplicador de la norma. Por lo tanto, la interpretación de la norma en el siglo XIX no tenía tanta valía como la tiene el siglo XX, en el cual se amplió esa labor del juez de interpretar la norma, dado de que se pudo demostrar que esa norma creada por el legislador ofrecía dificultades para su aplicación y no había manera de encontrar desde el mismo legislador una noción clara, unívoca, consistente y satisfactoria que pudiera aplicarse allí. Razón por la cual se le amplió esa labor al juez para que sea el juez el verdadero intérprete y aplicador de la norma jurídica, la cual es creada por el legislador. En este orden del ejemplo, si nosotros decimos suicidio, queremos con ello decir algo. Por lo tanto, suicidio sería el significante. Pero si luego decimos que el acto por el cual una persona se quita deliberadamente la vida es suicidio, entonces ahí encontramos lo que llamé ahorita el significado. Entonces el juez debe tener claro en materia de los hechos que ocurrieron el significante y el significado. Es decir, en el ejemplo que he puesto, he hablado del delito de inducción al suicidio. Entonces el juez tiene que tener claro que el significante es eso, la inducción al suicidio. Y el significado es qué se entiende por suicidio. Y ahora, doctores, viene lo grave. ¿Qué es inducir? Por lo menos en la legislación colombiana, el artículo 107 del Código Penal, mire lo que dice. Se consagra el delito de inducción o ayuda al suicidio cuando el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda. Entonces, aquí viene una palabra que ya empieza a formar un problema de ambigüedad en la interpretación de la norma. Y es no tanto eficaz, porque dice el que eficazmente induzca. Bueno, vaya y venga, eficaz de pronto no tendría tanto problema, pero sí tiene problema la palabra inducir. Porque inducir, al interpretar esa norma, nos puede dar por lo menos dos significados. Y cuando una norma ofrece varios significados, el juez tiene que escoger el significado que realmente corresponda para aplicar a este caso concreto. ¿Cuáles serían los significados que podrían deducirse de la interpretación de este artículo 107 colombiano? Que inducir podría entenderse como lograr que la persona ejecute el acto sin importar el resultado. O se podría entender por inducir que no solamente ejecute el acto, intente matarse, sino que además se logre el resultado, es decir, que termine matándose. Fíjense ustedes que en la misma doctrina hay criterios diversos respecto a esto. Y hay un sector de la doctrina que dice que este delito se comete solo cuando se ha cumplido con el resultado, es decir, que la persona termine quitándose la vida, porque se disparó y la persona quedó viva porque la auxiliaron y le salvaron la vida,
según este sector de la doctrina, no aplica el delito de inducción al suicidio, porque se inclina que el sentido de inducir es que se logre el resultado, mientras que otro sector de la doctrina dice que no, basta que logre que la persona intente quitarse la vida, lo haga, ejecute los actos propios para quitarse la vida, pero si por alguna circunstancia no muere, igual se aplica este delito. Entonces, si es la misma doctrina la que está presentando con sólidos argumentos, posturas distintas, la misma situación se puede encontrar en los jueces. Por esta razón, doctores, por esta razón, y aquí voy a referirme a algo, por esta razón, concreto lo siguiente. Se espera que los enunciados fácticos jurídicos sean unívocos, sean consistentes, o sea, que tenga una relación con los demás, en este caso fáctico con los demás hechos, o si es la norma, que una norma sea consistente con las demás normas del sistema jurídico y que sea satisfactorio, que pueda permitirle la tranquilidad a quien está aplicándola para que la aplique sin ninguna dificultad. Pero ¿qué ocurre cuando un caso es de lo que se ha venido llamando difíciles, casos complejos? Como esta norma y muchísimas normas, yo diría que ya no hay caso fácil. Yo creo que ya todos los casos son ahora mismo difíciles por la complejidad con que se ponen. Basta que haya una interpretación distinta para que ya el juez tenga que resolver frente a esas interpretaciones distintas. Pero cuando un caso es difícil, ¿cómo podemos lograr que se haga fácil? ¿Cómo podríamos lograr? Bueno, existen dos vías para que la dificultad de un caso o la complejidad de una norma o de un hecho se pase a fácil. La primera vía es legislativa, y por vía legislativa se puede lograr Permiso, profesor. de dos maneras. Primero, creando una norma. Le quedan 5 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos. Ah, bueno. Voy a aprovecharlos al máximo. Creando una norma interpretativa o creando una norma definitoria. Y lo segundo es para articular lo que decía ahorita sobre cómo entiendo yo inducir el suicidio. Es por vía jurisdiccional. Y por vía jurisdiccional los jueces pueden plasmar sentido de interpretación de alguna figura, y esto normalmente se constituye en los precedentes que sirven como normas orientadoras para casos análogos. De esa manera nosotros podemos ir solucionando las dificultades que se presentan en la interpretación de una norma. Bueno, y finalmente, para aprovechar los 4 minutos que me quedan, el juez tiene que acudir a esa labor, a esa actividad intelectual de su función. Interpreta los hechos, luego se va a la norma y busca el elemento fáctico de la norma. Por ejemplo, si la norma dice el que matare a otro incurrirá en prisión de tantos años, y los hechos están indicando que Juan mató a Pedro, entonces yo busco la articulación de ese hecho que ha acaecido o que se le ha enunciado al juez, y me voy a la norma y busco el elemento fáctico de la norma y encuentro que ahí hay un artículo en el Código Penal que me tipifica el delito de homicidio, y encuentro entonces que ese elemento fáctico de esa norma, el que matare a otro, entonces matar a otro es el elemento fáctico, y el elemento jurídico sería la consecuencia, o sea, incurrirá en prisión de tantos años, la sanción. ¿Verdad? Que como esa norma me está indicando allí en manera genérica que el que le quite la vida a otro, y los hechos están indicando
que Juan mató a otro, entonces hay una correspondencia entre el elemento fáctico enunciado en la acusación y el elemento fáctico contenido en la norma. Eso así simple vista parece fácil, pero en ocasiones resulta muy difícil, muy difícil. Y termino con este ejemplo. Digamos que se acusa a Ulpiano de haber dado muerte a Tiziano. Y en la discusión, bueno, que dieron entre ellos, la acusación, en la acusación se presentan los siguientes hechos, muy rapidito. Que entre Ulpiano y Tiziano hubo una fuerte discusión el día anterior a la muerte de Tiziano. Que Tiziano le debía dinero a Ulpiano. Que Ulpiano siempre andaba armado. Que Ulpiano amenazó a Tiziano. Que Tiziano fue ultimado con arma de fuego y que Ulpiano salió de la ciudad el día anterior. En la labor subsuntiva del juez, primero tiene que interpretar los hechos, haberle dado la calificación adecuada a la investigación que se ha dado y por lo tanto la calificación jurídica no es más, doctores, que hacer una articulación o relación de los hechos que se le han enunciado al juez con la norma jurídica para darle la relevancia jurídica que los hechos deban tener. Ahí es donde nace la relevancia jurídica de los hechos, cuando lo articulamos con la norma que lo vamos a aplicar. Hasta aquí eso es un razonamiento parcial que más adelante en la sentencia lo complementaremos con otros razonamientos como el razonamiento probatorio y el razonamiento normativo para constituir el razonamiento definitivo que sería la sentencia judicial. Claro, doctores, que sí es inescindible la interpretación y la argumentación en la decisión judicial. Les agradezco mucho, muchas gracias por escucharme.